Bien, buenos días a todas y a todos. Vamos a iniciar ya la jornada de trabajo con un panel cuyo título es Cambios visibles y deseables en el Mercosur. Nuestro amigo Gerardo Caetano, con esa creatividad que lo caracteriza, inventó este rol de coordinador y al mismo tiempo otro rol que es el moderador. Entonces, vamos a pedido de él, con la aclaración de cuál es ese rol, dar algunas pautas para intentar formular, en fin, orientaciones que nos permitan hacer que cada panel tenga un hilo conductor. En verdad, gran parte de esa orientación está en el propio título, ¿verdad? Cambios visibles y deseables. Cambios, una palabra clave, creo que estamos convocados a pensar en esta jornada eso. Dice visibles, quizá es lo que menos pueda enfatizarse, y la segunda palabra sí, la que creo tiene más potencia, deseables. Es decir, podemos de alguna manera resumir que es muy importante que esos cambios existan. Y no lo digo yo, Mujica dijo en Mendoza, y sobre todo cuando volvió a Uruguay, que todos se quejan del Mercosur, por izquierda y por derecha. Entonces, bueno, sería importante proponerse cambiarlo, y por eso es tan importante este concepto del panel, los cambios, particularmente los deseables, ya que, insisto, creo que los visibles son pocos. Y Mujica, por esa razón, Fico decía, nos importó tanto que estuviera presente, porque esa formulación que hizo a su regreso de Mendoza impactó mucho en Uruguay, creo que también en términos de la región, y es un buen momento para plantearnos con toda libertad y en un espacio informal como este, ¿qué Mercosur queremos? Si es que este Mercosur que hoy existe nos deja tan insatisfechos. Yo conté algo así como 7 relanzamientos o reformulaciones del Mercosur durante estos 20 años, 5 agendas estratégicas o planes de trabajo, se ha llamado de manera distinta, y más de 40 cumbres de presidentes, que creo es el factor quizá más impresionante. Es decir, el Mercosur tiene una fuerte conducción política, probablemente no en lo cotidiano, pero 40 cumbres de presidentes demuestran que hay un espacio de debate y de articulación y de liderazgo político, y con todo esto queda demostrado que no es fácil cambiar el Mercosur. Diría yo, ha sido más efectivo los cambios nacionales que el reflejo de esos cambios nacionales en el proceso de integración. Si hay algo que nadie puede discutir a esta altura, en que en estos 20 años los países miembros del Mercosur han cambiado muchísimo. En Uruguay se está haciendo un proceso de evaluación a 10 años de la crisis, y solo pensar lo que era esta región hace 10 años demuestra la profundidad de los cambios que ha habido. Entonces, creo que eso reafirma más esa sensación de insatisfacción con respecto al resultado que hoy tenemos en escala regional y, por lo tanto, de esa característica no tan cambiada del Mercosur. Y creo, y termino con esto, que queda absolutamente claro que no alcanza con la voluntad política, porque, repito, lo que ha quedado claro en la región es que la política ha pasado a conducir los grandes temas de nuestros países y que el Mercosur ha tenido ese efecto de voluntad política, de hecho, a partir de estas 40 cumbres y en particular en los últimos tiempos de una presencia muy fuerte de presidentas y presidentes. Entonces, voluntad política hay, no alcanza. Y aquí aparece la famosa frase de que es condición necesaria, pero no suficiente. Dicho de otra manera, sin voluntad política, menos cambios habrían. Pero vale la pena que nos preguntemos si, habiendo voluntad política, y supongo que esto quedará reafirmado con la propia presencia e intervención del presidente de Uruguay, ¿qué es lo que se precisa además para que esos cambios visibles y deseables efectivamente ocurran? Por eso le pido a los panelistas, y ahí termina mi función de coordinador, que además de formular esta cuestión de cambios visibles y deseables, también nos ayuden a reflexionar en el cómo impulsar y hacer esos cambios. Y la verdad que tenemos un panel ideal para eso, porque es especialmente complementario en términos de
países y perfiles. Lucho Mayra es un hombre político por excelencia, con cargos relevantes a nivel del Estado, pero yo en particular prefiero presentarlo como una de las personas más potentes en América Latina para reflexionar sobre la integración regional y sobre la inserción internacional de nuestro continente. Tenemos un análisis académico, intelectual de Fernando Porta, una mirada desde Argentina, pero alguien que ha trabajado mucho los temas regionales, precisamente superadores de miradas nacionales. A Jorge Lara Castro, dice aquí exministro, yo prefiero presentarlo como ministro de Paraguay, y eso dice mucho, y por eso también a Jorge le pedimos especialmente que en el día de mañana haga una exposición especial sobre la coyuntura de Paraguay, y además ha estado dentro del Mercosur los últimos años, así que tenemos allí una mirada absolutamente clave en términos políticos y en términos institucionales. Y Sebastián Torres es el director de Industria en Uruguay, ha trabajado para esa cuestión clave que nos tiene que resolver el Mercosur, que es el cambio de matriz productiva de la región, que le permita al Mercosur y a los países tener una inserción internacional más allá de la producción de materias primas. Sobre eso, que creo que es estratégico, Sebastián ha trabajado mucho y creo que además tiene la ventaja de una mirada joven, no cargada quizá de estas frustraciones de 20 años que algunos tenemos ya con el Mercosur y en particular con la dificultad de los cambios. Insisto, creo que la palabra cambios es la que organiza este panel y ahora le doy la palabra a quien tiene la responsabilidad realmente más importante, otro amigo histórico del Mercosur, Hugo Barsky, con quien hemos compartido cosas tan importantes como haber creado Somos Mercosur, que como se dijo en la apertura, creo que sigue siendo una de las señas de identidad importante de esta etapa de cambios del Mercosur y particularmente de esta institución que hoy nos recibe, que es el CEFIR. Hugo. Muy buenos días. Efectivamente, esta concepción de coordinador y moderador es una creatividad formidable. Ya descubriremos de qué se trata estos dos roles, pero me parece muy importante que hayamos comenzado el trabajo de este panel con, con una mirada sintetizada de los grandes desafíos que tenemos por delante. Efectivamente, este es un panel que creo que expresa, déjenme decirles, que tal vez hoy nada es tradicional salvo los ideales que nos han juntado siempre. ¿Cómo hacerlo? La importancia y el desafío de cómo abordarlo, creo que Álvaro dio la pauta. Por lo tanto, mi impresión es que este panel tenemos que dividirlo de alguna manera en las presentaciones y en el intercambio con ustedes. Creo que la calidad y la experiencia de quienes forman parte de este panel da no solo para poder en 15, 20 minutos presentar las ideas centrales y luego poder hacer un intercambio que me parece que puede ser la principal contribución. Con una mirada que creo que hoy, sin duda, dentro de la crisis que todos conocemos, es una mirada que está partiendo del Mercosur, pero que tiene muy claro que existe la UNASUR y que existe CELAC. Y sobre esa base y con ese desafío es que nos planteamos entonces esta mesa. Vamos a pedirle a Luis Mayra, efectivamente exministro de Estado, embajador, el último embajada en la Argentina, y miembro del Consejo Directivo del CEFIR, que dé por inaugurado este panel. Luis, por favor. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo la veo como una continuidad del debate que empezamos el año pasado. Y si esto fuera una tradición que el CEFIR estableciera, sería una muy noble tradición en el debate intelectual latinoamericano. Poder ver con regularidad cuál es el horizonte que tenemos por delante al imaginar nuestro quehacer político y social en cada uno de los países. Voy a hablar, por tanto, de la perspectiva global y regional,
no conozco suficientemente el Mercosur para adentrarme en el debate de su quehacer interno, pero sí creo que los temas globales y regionales son parte de mi quehacer, especialmente de que en los últimos 2 años retomara trabajos académicos en México, donde estoy pasando la mitad del tiempo. Y eso me ha permitido recorrer intensamente la totalidad de los 20 países latinoamericanos. Creo que si miramos del año pasado a hoy, 2012 se nos presenta como un tiempo de grandes cambios en el escenario global. Bastaría decir que tenemos el 6 de noviembre unas competidas y decisivas elecciones en Estados Unidos, estrechas e inciertas, que tuvimos hace muy poco el relevo de la conducción política en Rusia, después de elecciones que fueron polémicas, que tenemos a puertas el cambio de gobierno en China en su próximo Congreso y que en 2013 tendremos elecciones en Alemania, el país que ha emergido claramente como la locomotora de la Unión Europea. O sea, no puede haber más un enjambre de transformaciones en la conducción política que nos obliga a reflexionar hacia dónde se pueden mover esos países y, como consecuencia del impacto de ellos, el sistema internacional en su conjunto. Quiero subrayar algunas tendencias y eventos que han surgido y que están por delante en la agenda, que parecen muy importantes para situar nuestra propia discusión. El primero que yo subrayaría por su importancia es el debate sobre el futuro de la hegemonía norteamericana, el tema del American Decline. Michael Mandelbaum, el influyente coordinador de políticas públicas del SAIS en la Universidad Johns Hopkins, ha dicho que es el debate más importante en la próxima década para el futuro del orden internacional. Yo creo que no exagera. Hacia dónde y cómo se mueva los Estados Unidos, qué grado de declinación podrá mostrar su conducción de las políticas a nivel global, determinarán los espacios en la mayoría de las regiones del planeta. Y también condicionarán de modo muy decisivo la relación hemisférica y el espacio de los países latinoamericanos. Por lo mismo creo que es una discusión crucial y tiene que ver directamente con el ascenso de su principal competidor, que es China, lo que se ha acentuado en el curso de esta década. Vean ustedes los siguientes datos básicos. En 1985, Estados Unidos representaba el 35,4% de la economía mundial y China el 2,3%. En el curso de la primera década del siglo XXI, y lo probó claramente el importante seminario que se hizo sobre el tema en el Woodrow Wilson Center después de nuestro encuentro del año pasado, en el último trimestre de ese año, la economía china creció 10,3% en promedio en la década, la norteamericana 2%. Entonces se fue cerrando esa brecha tan abrumadora de 35-2 que teníamos 15 años antes del cambio de siglo, y hoy día en 2012 la visión prospectiva ya casi afinada es que Estados Unidos tendrá 20% del tamaño de la economía mundial hoy y China 10%. Entonces estamos en un cuadro donde la principal preocupación de los organismos que tienen visión prospectiva y preocupación estratégica en Estados Unidos es en qué momento se van a cruzar las curvas del crecimiento chino y de la relativa caída norteamericana. El pronóstico oscila entre 2025 y 2030. Allí China será lo que Estados Unidos fue en 1894, cuando desplazó a Gran Bretaña, la primera potencia económica del planeta. Esto no tiene que ver con situaciones más concretas, porque el per cápita chino seguirá siendo por largos años, como se ha dicho, enormemente inferior al norteamericano, pero el hecho de ser ya la primera economía en su alcance global va a marcar un momento psicológico y material en el futuro de la postura norteamericana en el planeta. Y esto es lo que alimenta el debate sobre el American Decline. Uno tendría que decir que los americanos son un poquito maníaco-depresivos en cuanto a ver su porvenir y saltan con relativa facilidad de un ambiente pesimista a una mirada muy triunfal
si las coyunturas van cambiando. Yo estudio Estados Unidos desde 1975 y ya podría ser testigo de cómo la gran crisis de los años 70, de la que hablaré en un rato más, produjo un impacto de decadencia y desánimo en los norteamericanos, que en pocos meses la administración Reagan, con su política neoconservadora, audaz y desenfadada, logró cambiar y convertir en una alegría y en un sentido de futuro muy abierto para los norteamericanos. Entonces, pero por ahora el estado de ánimo es gris y la tendencia es pesimista. El lugar común en los Estados Unidos, después de que se produjo la quiebra de Lehman Brothers el 15 de septiembre del 2008 y que estallara abiertamente ya la crisis de la burbuja hipotecaria y se fuera convirtiendo en crisis financiera global y luego en crisis material de la economía, fue dando este clima. Puede cambiar en un tiempo relativamente corto, aunque esta vez el examen tiene menos datos favorables para esta mirada optimista. Lo concreto es que en el marco de la perspectiva cierta de un sobrepasamiento por la economía china de las capacidades conjuntas de la economía norteamericana, muy claramente presente en ese importante informe de los organismos de inteligencia que se llama World Trends, que mira 2025, World Trends 2025, donde se advierte claramente una opción por la idea de la declinación relativa de los Estados Unidos en el curso del siglo XXI. Una declinación que todos los expertos no consideran dramática, no va a haber un colapso ni del capitalismo ni de la economía norteamericana, pero escalón tras escalón lo más probable es que Estados Unidos tenga menos cuotas de poder de las que también excesivamente aparecieron a su disposición al final de la Guerra Fría y después de la caída del muro de Berlín. Estamos teniendo un ajuste notable respecto de esa idea del unipolar politics que apenas duró la década del 90 y que produjo tanto gobierno neoconservador, no sé por qué razón, en nuestro medio llamado neoliberal, porque el neoliberalismo norteamericano es otra cosa, es la recomposición del pensamiento rooseveltiano y la coalición de progresistas ideológicos con grupos sociales y el movimiento obrero, pero esto que llamamos acá neoliberal tuvo un impulso formidable a partir del ascenso de la imagen de poder norteamericana después del fin de la Unión Soviética. Duró una década y la segunda década, la primera del siglo XXI, tuvo el signo opuesto a la de los ideólogos y gobernantes neoliberales y trajo más bien un cambio del centro hacia la izquierda en la mayoría de los gobiernos latinoamericanos y en particular en los de América del Sur. Pero eso quisiera verlo después de decir lo siguiente. El consenso, la idea generalizada de que Estados Unidos iba a menos, que había una declinación de su poder imperial, ha sido contrarrestada en 2012, en el marco de la elección presidencial, por dos textos que a mí me parecen fundamentales porque representan el pensamiento neoconservador de negación de la declinación norteamericana. Y por tanto, para quienes tenemos un desacuerdo con esa mirada, son textos a los cuales tenemos que mirar y refutar. Y esos textos son básicamente dos libros de dos muy importantes teóricos neoconservadores. El libro de Robert Lieber, Power and Willpower, Poder y Voluntad de Poder, donde él sostiene que no existe la tal declinación de los Estados Unidos en América Latina, y un libro que se llama The World America Made, del más importante probablemente de los teóricos liberales neoconservadores en relaciones internacionales y geopolítica, un libro que tiene una síntesis de los argumentos y las visiones y combinado con el otro dan el campo del pensamiento a refutar en materia de por qué no existe a juicio de ellos una declinación, un retroceso, un declinio de los Estados Unidos. Y lo que es más importante es que en plena campaña presidencial la visión de aceptación de la declinación relativa de Estados Unidos se ha convertido en una visión liberal o demócrata, si ustedes prefieren, en términos partidarios, y la visión de negación de la declinación se ha convertido
en una visión neoconservadora y por tanto republicana, muy ligada al ala del Tea Party, que será la más extrema del Partido Republicano, que ha asumido plenamente la hegemonía y la conducción de la campaña presidencial de Romney. Entonces, en ese cuadro quizás es interesante ver el argumento neocon, como dicen ellos, de por qué no habría crisis en los Estados Unidos y por qué Estados Unidos saldría muy bien de este aparente traspiés iniciado en 2008. El primer argumento es que Estados Unidos es un país que ha tenido desde sus orígenes muchas veces la imputación de que es un país que va a empezar a declinar. Y las citas de Lieber son muy abundantes en el sentido de probar cómo ya cuando Washington era presidente, el primero de Estados Unidos, se hablaba de una posible declinación del país. En concreto, desde comienzos del siglo XX hay tres grandes crisis en la sociedad norteamericana. La de la Gran Depresión, que en los años 30 trae, antes de Roosevelt, la imagen incluso que Estados Unidos podría volver a ser un país pobre, a la luz de todos los efectos de desempleo, ollas comunes y mucho retroceso productivo que la economía norteamericana afrontaba. Y eso sale solo adelante con la economía de guerra de 1939 hasta el 42. Y ahí empieza el auge mayor. Ellos dicen, economía y política internacional tienen zigzag en los Estados Unidos. No nos compremos la finta de que está bajando, porque lo que baja en Estados Unidos sube. Es un país muy singular y en su visión patriótica neoconservadora es una potencia que se recupera con admirable capacidad. La segunda gran crisis la pudimos estudiar en el Instituto de Estudios de Estados Unidos, que gente de América del Sur fundamos en México, el año 75. Esa crisis fue una triple crisis. Una crisis en la economía, porque se acabó la paridad entre el dólar y el oro en 71 y apareció el fenómeno de stagflation, la coincidencia de estancamiento e inflación que la teoría keynesiana no admitía. Segundo, crisis en el sistema político, por el Watergate, por el desconcierto de la sociedad norteamericana ante el hecho de que el mal se instalara al interior de la Casa Blanca, donde el sistema tenía que acoger solo las fuerzas del bien y del progreso, y cómo Nixon fue finalmente obligado a renunciar a su cargo el 9 de agosto del 74, y eso provocó un enorme impacto en la sociedad norteamericana, una crisis política de legitimidad del sistema. Y tercero, la crisis militar de la derrota en Vietnam, de donde sale Estados Unidos en los peores términos en abril de 1975. El fin del invicto norteamericano en materia bélica y la acumulación de una crisis económica, una de legitimidad política y una de impacto internacional hizo una situación muy compleja, de la cual Estados Unidos comenzó a salir con Carter, pero solo salió realmente con el extremismo neoconservador de Reagan y su buena fortuna, que fue el declinio, ese sí muy real, de la Unión Soviética, incontenible hasta el fin de ese país, de esa gran potencia. Y eso marcó un segundo momento de imagen de crisis. Y ahora la tercera viene desde los ataques de las Torres Gemelas y la vulnerabilidad territorial de Estados Unidos, ataques materiales, ni siquiera de un Estado, de una organización fundamentalista, hasta el enorme impacto de que uno de los bancos históricos más importantes de los Estados Unidos quiebre de la noche a la mañana y que el gobierno no haga nada por sostenerlo. Y que venga toda una incertidumbre en el sector financiero y productivo. Esta tercera crisis es la que da base material a este estado en que se encuentra la sociedad americana, pero estos autores conservadores dicen, no nos engañemos, si en dos momentos muy difíciles y donde se acumulaban muchos factores negativos, Estados Unidos pudo salir adelante, es porque es una superpotencia que tiene reservas y energías excepcionales, y lo que cabe esperar esta vez es también lo mismo. Y ese elemento que no estaba hace unos meses lo han colocado el análisis neoconservador. Por lo tanto, uno no sabe en la prospección cuánto asignarle al factor de declinación y cuánto a la probabilidad cierta de que esto siga siendo algo que haga bajar gradualmente a los Estados Unidos, aunque el examen de los 40 años de la importante revista Foreign Policy comenzó con la afirmación en portada, "This time is real", esta vez es cierto.
Esta vez no se trata de que se va a caer y se va a recomponer, sino que factores materiales muy importantes hacen que Estados Unidos cambie cualitativamente su condición en esta tercera crisis de las tres que examinamos. Y ahí hay dos razonamientos y textos que me parecen muy importantes. Primero, el del propio Michael Mandelbaum, que escribe un libro que se llama The Frugal Superpower, donde sostiene que a raíz de la crisis de Estados Unidos dispondrá cada vez de menos recursos para financiar su política exterior. Tanto el hard power, la intervención militar del tipo de Irán, Irak y Afganistán, como el soft power, políticas de cooperación y de demostrar la capacidad americana recuperada. Eso marcaría el fin de la potencia unipolar. Un dato que podemos tener hoy día para el escenario global es que Estados Unidos no será más la potencia unipolar y que está emergiendo un conjunto de actores que crean un contrabalance en la política mundial, que son los llamados BRICS, que inicialmente fueron Brasil, Rusia, India y China, que han sumado a Sudáfrica, que están negociando sumar a Indonesia y que puede ser un bloque de naciones emergentes con claros intereses contrapuestos a la mirada norteamericana y del G7. Entonces, de un mundo unánimemente manejado por los países capitalistas desarrollados desde 91, pasamos después de 2008 a un mundo que es de nuevo una balanza de dos platillos, donde hay un actor antagónico a los Estados Unidos, cuyos intereses fundamentales son distintos, como lo ha probado el veto en Naciones Unidas en situaciones como la de Corea del Norte y ahora recientemente de Siria, a los intereses y posiciones norteamericanas. Entonces Estados Unidos está pasando de un sistema unipolar o hegemónico de clara dominancia a un sistema multipolar en que es primos interpares frente a otros actores que ya no comparten necesariamente su mirada del mundo y su racionalidad. Y eso va a tener un enorme impacto para América Latina. Porque ya el tiempo llega, me dicen que son los últimos 5 minutos, y paso a hacer un breve telegrama de la segunda parte de lo que quería hacer mi presentación. Lo que ha afianzado el tiempo transcurrido desde nuestro anterior encuentro es que se acentúa la idea de una América Latina con dos segmentos o grupos de países muy diferenciados. Una América Latina del Norte, con México, Centroamérica y el Caribe, muy ligada como un perímetro geopolítico a los Estados Unidos, con relaciones industriales subordinadas a través del mecanismo de las maquilas, con un problema migratorio muy severo y con toda la situación de las remesas como un elemento que cambia los espacios y fondos de la lucha contra la pobreza en los países centroamericanos, caribeños y en México. Entonces tenemos un cuadro sudamericano de creciente autonomía relativa de los Estados Unidos, de fuerza emergente también en los asuntos mundiales, con mayores horizontes de integración, donde UNASUR cumple un trabajo de progresivo asentamiento de un proyecto integrador, capaz de ser simultáneamente la sede de muchos consejos que manejan las políticas públicas regionales y las coordinan, como el Consejo Sudamericano de Defensa, el de Infraestructura, el de Educación, el de Salud. Tiende a haber más coincidencia cada vez más entre las políticas públicas de los Estados y las que maneja UNASUR, lo cual es muy importante, y segundo, como un lugar decisivo para resolver crisis regionales, como se hizo cuando la presidenta Bachelet convocó a superar el riesgo de la crisis de la guerra civil en Bolivia, de la media luna roja, la media luna, como pasó cuando se produjo el desacuerdo por el acuerdo entre Estados Unidos y Colombia para la presencia de la Cuarta Flota, que se resolvió en el encuentro de jefes de Estado en Bariloche, o ahora mismo con la decisión de Mendoza, que no es efectiva en términos de aplicación, pero que sanciona y margina a alguien que vulnera la cláusula democrática establecida entre estos países. Entonces, UNASUR, por varias razones, por razones que tienen con su austeridad, con la legitimidad de sus procedimientos, con la amplitud progresiva de los campos que aborda y porque tiene una agenda de integración muy importante con puntos como la conectividad, la infraestructura física, la lucha contra la pobreza, la integración en la sociedad del conocimiento, va siendo el germen de un ente integrador promisorio que le da a la integración en América del Sur un espacio que no tiene en la América Latina del Norte. Y eso hace a otra diferencia operativa entre ambos sectores. Esto no rompe nuestra idea y afecto cultural con la noción de una América Latina, pero nos lleva desde el punto de vista metodológico a trabajar
con certeza y perspicacia en el seguimiento de aquello que nos es más próximo, porque para América del Sur y sus 10 países, más los 2 de la comunidad del CARICOM, Guyana y Surinam, que también están aquí, el espacio referencial de la integración, nuestro referente territorial, es la América del Sur. Y ahí estará la integración política. Y esto no es contradictorio con los esfuerzos de integración que se hacen entre grupos de países que están dentro de América del Sur, como el que Mercosur hace desde 1991, en un campo que ha sido hasta ahora principalmente el del fomento de las relaciones económicas y comerciales entre los países, pero que puede tener también una agenda más extensa que eso, que sea armónica y complementaria con de UNASUR. Yo decía ayer en la reunión del Consejo de CEFIR, y con esto concluyo, que tenemos que tener atención y una ventana abierta hacia este espacio que tenemos que consolidar, que es UNASUR, porque eso a su vez hará más fuerte los trabajos de organismos que abarcan a grupos de países al interior de UNASUR, como es el caso del Mercosur. Concluyo en una palabra señalando que en América del Sur tenemos motivos para una visión más optimista que la que hay en la parte norte de América Latina. Tenemos una sensación de que estos 17,5 millones de kilómetros cuadrados de territorio con continuidad, que es el de América del Sur, es un espacio estratégico en el mundo del siglo XXI, que tenemos un contexto internacional favorable en términos de precios altos y aparentemente estables para los productos que vendemos, que son commodities, alimentos y minerales y combustibles, que sin embargo nos pueden permitir un salto hacia procesos de producción con mayor valor agregado, y el tema que ha planteado CEPAL de la reprimarización es un tema central en la discusión que tenemos que tener hoy día en América del Sur. ¿Qué y cómo usamos este impulso para poder pasar a condiciones productivas más favorables y deseables, para referirme a la agenda que Caetano puso en nuestra temática? Yo creo que todo eso es un debate muy apasionante y en algún sentido promisorio. Y mis comentarios iniciales son los que he hecho. Muchas gracias, Luis. Efectivamente, empezamos con una mirada global que era sin duda oportuno hacer. E invitamos ahora a Fernando Porta, investigador principal de Redes, Centro de Estudios sobre Ciencia, Desarrollo y Educación Superior de Argentina, pero fundamentalmente, y permítame decirles, un académico sensible y respetado como pocos en Sudamérica. Estamos encantados de tenerlo en esta mesa. Por favor, adelante, Fernando. Muchas gracias, Hugo. En primer lugar, un agradecimiento a los organizadores por permitirme volver a esta casa en la que siempre he disfrutado de las actividades y los debates que podemos tener, y permitirme también participar de este panel de viejos amigos y colegas. A diferencia del enfoque inicial de Lucho, yo me voy a concentrar en cuestiones más de la agenda económica interna, digamos así, de Mercosur. De todas maneras, debo decir que la presentación que voy a hacer parte de una confusión. Tengo que confesar esto. Confusión que acabo de advertir cuando Álvaro dijo que el panel se llamaba Cambios Visibles y Cambios Deseables. Y yo estuve convencido de que recibí la invitación de que se llamaba Cambios Deseables y Cambios Viables. Convertí visibles en viables, no sé por qué. De todas maneras, debo decir que me siento mucho más cómodo, porque si bien siempre he estado convencido de la deseabilidad de Mercosur, cada vez me he ido volviendo más escéptico sobre la viabilidad de esos mecanismos deseables de Mercosur, digamos. Pero desde ahí parte un poco el tipo de presentación que quiero hacer. Una es, sin duda, y esto probablemente vaya con lo de visible, el reconocimiento de que últimamente digo en los últimos años, hubo algunos cambios importantes en la dinámica Mercosur, básicamente producidos por una diversificación de la agenda económica interna que en cierto sentido ha tendido a complementar el predominio de la agenda comercialista
incorporando cuestiones que acercarían, digamos, el proyecto a objetivos más promisorios, si se quiere, más deseables. La incorporación, de un modo u otro, de la cuestión de las asimetrías, la incorporación de los temas de la integración productiva como estrategias deliberadas, e incluso algunos avances en la vieja agenda comercial que han ocurrido recientemente, la unificación del Código y la normativa aduanera, los acuerdos acerca de el arancel externo común y la distribución de la renta arancelaria, etcétera. Digamos, todos esos aparecen como avances importantes de una agenda que en ese sentido había permanecido o insuficiente o estancada por mucho tiempo. Paralelamente a esta diversificación de la agenda económica aparece también si ustedes quieren, una complejización de la agenda general del Mercosur, incluyendo una enorme cantidad de temas no económicos, que al mismo tiempo han abierto paso a una especie de proceso de democratización de la discusión Mercosur, en la medida en que se han incorporado un conjunto de instancias que permiten la participación de distintos tipos de fuerzas, desde la cuestión parlamentaria hasta la cuestión de las organizaciones sociales, etcétera, etcétera. Digamos, me parece que todo ese tipo de cosas habla de una diversificación interesante, atractiva, promisoria, digamos, de la agenda Mercosur. Sin embargo, me parece que eso también evoluciona en el marco de un conjunto de paradojas e insuficiencias, digamos, que en cierto sentido debilitan el impacto potencial que esa diversificación de agenda hubiese podido tener. Digamos, en particular, lo que yo llamaría el predominio de todas maneras de la agenda comercialista, el predominio de la conflictividad en torno a la agenda comercialista es un elemento, y en tanto la agenda comercialista es una agenda decisiva de la fundación de Mercosur, digamos, tiene un impacto de subordinación de cualquier otra lógica, de subordinación de cualquier otra agenda. E incluso eso revierte sobre ciertos aspectos de la débil institucionalidad de Mercosur, en donde hasta el conflicto comercial más minúsculo termina que debe resolverse casi en instancias de la diplomacia presidencial, digamos, con lo cual vuelve a la negociación y al espacio Mercosur un espacio naturalmente conflictivo, digamos, ¿no? Ahora, tengo algunas hipótesis sobre por qué ocurre eso, digamos, ¿no? Que me gustaría compartir acá. Una que me parece que el diseño Mercosur, aún el diseño que permanece, digamos, Mercosur, me parece que es incompatible con la actual visión y con los actuales paradigmas de desarrollo que se están discutiendo en la región. Digamos, me parece que es un diseño que ha quedado, en cierto sentido, viejo en relación con los cambios en la visión del desarrollo necesario y posible para países como los nuestros. En el mismo sentido, Mercosur apuntó a una especie de diseño de mecanismo de integración profunda, pero en todo caso no ha abandonado nunca su lógica de negociación en los marcos de una integración superficial, digamos, de tratar los problemas simplemente de una integración superficial. Y en este sentido, la lógica de la agenda comercial es la que termina subordinando a todas las otras, por más que aparezcan nuevos actores, nuevos temas, nuevas intenciones, etcétera. De un modo u otro, ese trasfondo de la lógica fundacional, nunca abandonada, me parece que es lo que nos sigue complicando. Por supuesto, apelar a lo contrafáctico es ilusorio, es complicado, pero imagínense ustedes hoy una negociación, si empezara hoy la negociación por el Mercosur. Digamos, tengo la impresión de que el formato resultante de eso sería bastante distinto del formato original y del formato que todavía sobrevive, digamos, ¿no? No solo porque ha habido en la región un cambio de clima
cambio de clima político, un cambio de concepciones acerca de el rol del Estado, los objetivos de desarrollo, etcétera, etcétera, sino también porque en estos 20 años que lleva el Mercosur ha habido cambios estructurales importantes en las economías de la región y no necesariamente convergentes, no necesariamente en el sentido de resolver los problemas de asimetría originales, sino probablemente más en el sentido de profundizarlos, digamos, ¿no? Y el otro elemento que me parece es que, como hipótesis explicativa de esto, es que un espacio de libre comercio en el que subsisten la posibilidad de incentivos a nivel nacional y la posibilidad de lo que podríamos llamar guerra de incentivos, etcétera, y un espacio de libre comercio con asimetrías tan profundas como las que tiene el Mercosur y que los mecanismos compensatorios ideados no alcanzan a resolver, me parece que es un espacio imposible, digamos. La búsqueda del libre comercio pleno en las actuales condiciones del Mercosur me parece que es una búsqueda que no resulta posible. Como adelanto de conclusión, voy a volver sobre esto, pero como adelanto de conclusión, yo diría que a mí me parece que, y ya que estamos en terrenos de imaginar ciertas cuestiones más propositivas, me parece que es necesaria una redefinición profunda del Mercosur, digamos, que no es un tema de relanzamientos, no es un tema de emparchamientos, no es un tema de completar agendas, me parece que es un tema más de rediseñar ciertas lógicas de funcionamiento del Mercosur y que cuestiones como que deberían estar en ese rediseño, el tema de la reintroducción de los enfoques sectoriales con más fuerza de lo que ha habido hasta ahora, reglas claras de administración de comercio y no reglas caóticas como tenemos hoy. Alguna necesidad de flexibilización normativa, digamos, para atender situaciones nacionales en particulares. A mí esto me parece que es particularmente importante para el caso de los países más pequeños y al mismo tiempo más vulnerables ante la lógica de conflictividad interna del Mercosur, que sin duda debería ser importante aumentar la capacidad regional de promoción de actividades Mercosur. Se ha avanzado en esa dirección, pero me parece que lo que se ha avanzado todavía es insuficiente, que es necesario seguir incentivando los mecanismos de cooperación horizontal en temas de ciencia, tecnología, en temas de extensionismo productivo, extensionismo industrial, extensionismo agrario, etcétera, etcétera. Me parece que hay capacidades instaladas en nuestros países que están siendo desaprovechadas en ese sentido, digamos, y este tipo más allá de que existan reuniones especializadas, espacios, este tipo de cuestiones no tienen, me parece, toda la potencia que deberían tener en el caso mercosureño. Yo tengo la impresión de que hay que abandonar la idea, me parece que hay que romper con esa idea de que si abandonamos el proyecto de unión aduanera pura, retrocedemos. La verdad, no pienso que sea así. Creo que no hay, creo que tenemos que salir de la trampa de avanzar por donde no se puede, digamos. Finalmente es tratar de sincerar y sobre todo ordenar lo que ya se viene haciendo contra las reglas establecidas, solo que estamos en una trampa de que como creemos que esas reglas tienen que ser cumplidas, si no se cumple se genera incertidumbre hacia adelante y por lo tanto no hay ningún espacio de redefinición de estrategias posibles. Me parece que ese es el tipo de trampa de la que habría que salir, digamos, ¿no? Ahora, yo creo que podemos hacer una visión muy estilizada de lo que ha sido hasta ahora Mercosur, ¿no? Yo decía recién que es un esquema con pretensiones de integración profunda, pero con lógica de integración superficial. ¿Qué es la integración superficial? Bueno, en cierto sentido, aprovechar las oportunidades comerciales existentes y de algún modo avanzar según las ventajas comparativas estáticas. Eso es en general lo que se espera de los acuerdos de integración más comercial superficial. ¿Qué se espera de un acuerdo de integración profunda? Que contribuya de algún modo a una reestructuración productiva en la que todos los países que intervienen en ese espacio puedan avanzar en la consecución de ventajas productivas dinámicas, ganar competitividad, desarrollar actividades
que tienen escaso o solo incipiente desarrollo, avanzar en las cadenas de valor, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cuáles son las condiciones para avanzar en términos de una integración profunda? Yo diría que habría que tener, son necesarios dos consensos básicos en este sentido, que me parece que todavía en la región no han sido desarrollados, a pesar de los cambios políticos del último tiempo, ¿no? Que es un consenso sobre la estrategia de inserción internacional del bloque, y me parece que sobre esto todavía no hay claridad, y un consenso sobre cuál es diríamos así, el lugar que cada uno de los miembros, que cada uno de los países puede ocupar y debería ocupar en esa estrategia regional de inserción internacional. Me parece que esto tampoco ha sido objeto de un consenso hasta ahora en el caso Mercosur. Por supuesto, un proceso de integración profunda requiere la atención a las asimetrías de partida, problema ninguneado en el Mercosur por mucho tiempo, tratado más recientemente, pero de todas maneras con mecanismos débiles al efecto de su consideración y de su gestión, y al mismo tiempo con la administración de los problemas distributivos que emergen a lo largo del espacio de integración. Digamos, el espacio de integración genera la posibilidad de un conjunto de efectos creativos, pero también un conjunto de efectos destructivos, digamos. Y esto no necesariamente se distribuye de modo equitativo, razonable, etcétera, entre todos los países intervinientes, para lo cual los esquemas de integración necesitan tener mecanismos de administración de estas emergencias, digamos así, y de ser capaces de compensar estos problemas distributivos al interior de los países. Me parece que Mercosur ha tenido hasta ahora limitaciones importantes para encontrar esos consensos y para generar esos mecanismos de administración de los problemas distributivos. Los ha tenido en su diseño, digamos, en general, en el diseño ha predominado la agenda y el programa de liberalización comercial por sobre otros. Finalmente, el arancel externo común del Mercosur ha resultado ser un arancel más próximo a la estrategia del país más grande del bloque, digamos, y esto no necesariamente comprende a las necesidades de todos los países intervinientes. A lo largo del proceso Mercosur, más allá del diseño, los esfuerzos de coordinación de políticas, tanto macroeconómicas, estructurales, microeconómicas, etcétera, han sido débiles respecto del estándar necesario, del objetivo necesario, y en cambio de eso, en lo que se ha entrado es en un proceso de competencia promocional, de guerra de incentivos, finalmente en ciertas estrategias más o menos generalizadas de perjuicio al vecino, que no todos al mismo tiempo tienen la misma capacidad de imponerlo, digamos, lo cual va generando al mismo tiempo insatisfacciones y conflictos crecientes alrededor de la marcha. Los resultados son, en ese sentido, podemos evaluar distintos tipos de resultados. Efectivamente, aquí ha habido un crecimiento importante del comercio, pero en líneas generales no podemos hablar de la existencia de convergencia estructural, no podemos hablar de procesos importantes de complementación productiva, no podemos hablar de beneficios generalizados para todo tipo de empresas y sectores en la participación en ese mercado regional, etcétera, etcétera. Esto, entre otras cosas, digamos, uno de los temas que está en cuestión es precisamente ¿no? Sí, ¿por qué no se habría dado más espontáneamente procesos de complementación productiva o procesos de integración productiva? Esto que llamábamos una agenda de generación de ventajas dinámicas en conjunto y de participación de todos los países en esto. Digamos, está claro que las condiciones necesarias para que esos procesos avancen no han terminado de consolidarse en el caso del Mercosur. Sin duda, la certidumbre de escala del mercado regional es una de las necesidades, es una de las instancias que deben ser reconocidas para que cualquiera tome decisiones de largo plazo en esa dirección. De algún modo, más allá de los programas de liberalización, los contenciosos comerciales permanentes, las violaciones unilaterales de reglas y acuerdos le quitan certidumbre a la escala regional. La verdad, nadie sabe hoy cuál es la escala
del Mercosur, del mercado ampliado, digamos, porque en muchos casos ese mercado ampliado no existe, o es intervenido, o es interrumpido, etcétera, etcétera. Y al mismo tiempo, además de los problemas de certidumbre de escala, al mismo tiempo también los mecanismos de coordinación de esas acciones han sido relativamente pobres, digamos. Los que más han funcionado son los mecanismos de coordinación que podríamos llamar de naturaleza privada, digamos, los mecanismos de coordinación jerárquicos, donde en cierto sentido alguna entidad, alguna empresa que tiene patas productivas en distintos países de la región, coordina al interior de su propia unidad productiva relocalizaciones o especializaciones entre filiales complementarias, etcétera, etcétera. Digamos, ahí hay un mecanismo de coordinación que funciona. Para las empresas que no tienen esa característica, en particular para las empresas pymes, no hay mecanismo de coordinación de la interfase de asociación cooperativa, de especializaciones y complementariedades, etcétera, etcétera. No se lo ha propuesto, no ha habido una coordinación de políticas en ese sentido, y en estos casos el mercado opera como un muy mal asignador de decisiones, digamos. Y por eso lo que nosotros vemos como complementación productiva del Mercosur es básicamente una complementación intrafirma. Hay relativamente poco por fuera de eso y por lo tanto eso también aparece concentrado en algunos sectores. Incluso no en todos los sectores donde esta coordinación podría haberse dado, se dio, digamos, sino en donde casualmente hubo una coordinación de políticas específicas, digamos, básicamente lo del complejo automotriz, ¿no es cierto? Y en cierto sentido, el incentivo de escala, que debería ser el principal incentivo de cualquier programa de integración, funciona perversamente, en la medida que no está clara si las condiciones de acceso van a ser permanentes. El acceso a los incentivos de escala también es un acceso imperfecto, digamos. Por supuesto, dentro de este panorama ha habido algunos avances importantes en el último tiempo. Algo mencioné, creo que la historia de frustración con el Mercosur y nuevos diagnósticos sobre los objetivos de desarrollo han llevado a un intento de reperfilar esa agenda, etcétera. Está claro también que en la región se han redefinido los modos de intervención de la política económica, la idea de que con reglas horizontales y con puros incentivos de naturaleza macroeconómica no es suficiente para orientar un proceso de desarrollo, es una idea que, con diferencias en los distintos países en términos de implementación, ha ganado mucho espacio que lo que tenía hace un tiempo. Digamos, eso permite la posibilidad de repensar el Mercosur como un contribuyente a ese problema. En ese sentido, hay algunas cuestiones que los programas de integración productiva, los grupos de integración productiva, la posibilidad de hacer comercio en moneda local, los fondos de garantía para pymes, etcétera. Digamos, me parece que son mecanismos interesantes en esta perspectiva. Están mucho más demorados algunas cuestiones que hace 2 o 3 años aparecían como importantes, que era la posibilidad de vincular los nuevos mecanismos de articulación financiera a escala regional, la idea del Banco del Sur, por ejemplo, etcétera, los mecanismos de la nueva arquitectura financiera regional, con la posibilidad de el financiamiento de mecanismos de integración productiva. Me parece que esto que aparecía como promisorio hace un par de años, hoy está otra vez, no es que se haya abandonado esa idea, pero se ha avanzado relativamente poco en esa cuestión. Y algunos otros procesos novedosos, como mecanismos de cooperación energética, no han dejado de ser, por el momento, una especie de comercio de faltantes y sobrantes, sin que sobre esa plataforma se haya hecho algunos mecanismos de articulación productiva, cadena de proveedores, por ejemplo, o ese tipo de cuestiones, etcétera. Y estos avances, me parece a mí, resultan relativamente débiles frente a la persistencia de los problemas de acceso, en particular, y a la poca potencia que estos nuevos instrumentos tienen, digamos, ¿no? A mí en particular me resulta difícil entender que
un fondo como el FOSEM, pensado para estas cuestiones, esté dirigido fundamentalmente a, o por lo menos en los proyectos desarrollados hasta ahora, fundamentalmente a financiar infraestructura, no porque no haya necesidades de infraestructura, sino porque existen en la región otros fondos disponibles para el financiamiento de infraestructura. No tiene demasiado sentido que la integración productiva compita con la infraestructura en fondos relativamente chicos generados por el propio esquema, digamos. Me parece que ahí habría que arbitrar mejor esos mecanismos, digamos, ¿no? Esto me lleva al último punto y para finalizar en tiempo, me parece que necesitamos reinstalar una agenda que yo llamaría una agenda utópica, digamos. Probablemente lo de la agenda utópica va en contra de mi lectura del panel como lo de propuestas viables, digamos, ¿no? Pero creo que es necesario de algún modo tratar de ir corriendo los límites de la posibilidad, ¿no? Hace algún tiempo en Argentina había un presidente que decía que la política era el arte de lo posible. Siempre estuve en desacuerdo con esa perspectiva, porque de algún modo siempre entendí la política como el arte de correr la frontera de lo imposible, digamos, ¿no? Y me parece que en este caso el tipo de consensos que hay que tratar de lograr es es el de tratar de salir esta trampa en la que estamos instalados, de creer que si no profundizamos, si no avanzamos en la agenda original, nos estamos planteando una posibilidad de retroceso. Y me parece que insistir en la agenda regional es lo que nos hace retroceder en la posibilidad de la agenda integracionista, digamos. Y que eso es lo que habría que modificar. La incorporación de Venezuela al Mercosur quizás es una oportunidad para esa redefinición. La incorporación como miembro pleno, digo. Yo no sé en qué estado está, no he seguido esa cuestión, no sé en qué estado está lo que se negoció originalmente como el cronograma de incorporación de Venezuela a los mecanismos de liberalización y al arancel externo común. Si eso permanece en las mismas condiciones en las que fue hecho, a mí me parece que esa negociación también era de cumplimiento imposible. Entonces, ir por ahí va a ser sumar alguna nueva frustración. Me parece que quizás se podría aprovechar la oportunidad para plantearse la posibilidad de un rediseño institucional que tome en cuenta las imposibilidades de cumplir con la agenda de liberalización comercial en la misma medida en que no se puede avanzar simultáneamente con una agenda real de coordinación de políticas. Gracias. Bueno, muchas gracias, Fernando. Si de agenda se trata, efectivamente pusiste sobre la mesa una gran cantidad de temas, efectivamente, además muchos de los cuales están siendo abordados de distintos modos y con distintas correlaciones de fuerza, pero creo que están puestos los grandes temas.